Buenas noches, Buenas noches, Buenas ingeniera. noches, ingeniera. ¿cómo están? Sí, Buenas noches. Bueno, primeramente pedirle disculpas por las clases que no hemos pasado. Ha habido algunos contratiempos de orden familiar que no me han pedido, no he podido participar ya, pero bueno, a tratar de recuperar las clases. Bueno, y el día lunes, que era día de paro, ustedes no quisieron pasar clases, así que ya tenemos dos clases sin pasar y tenemos que recuperarlas, ¿no? Vamos a entrar a lo que es el tema y luego vamos a ver un poco de los proyectos para poner fecha ya de, bueno, ahorita tengo como 105 estudiantes y la verdad que estoy preocupada porque para empezar en estas clases online, mi licencia no es más que para 100 personas, ¿no? Aunque ahorita tengo 70 ya conectados, no sé qué va a pasar cuando se conecten todos. Bueno, y luego vamos a ver aquellas personas que no tienen grupo, ¿no? Porque ya estábamos alrededor de 16 proyectos y ya hemos presentado el perfil, entonces no sé cómo vamos a adicionar a las otras personas. Pero mientras tanto van ingresando, vamos a ir ganándole un poquito al tiempo y vamos a empezar lo que es el estudio de mercado, ya uno de los estudios más, un poquito más largo de todo lo que va a ser el semestre. Por si acaso, toda esta documentación va a estar en plataforma, ¿sí? Entonces no es necesario que nosotros grabemos la clase porque estas clases son teóricas. Mientras siguen ingresando, vamos a detener el video. Bueno, una vez que nosotros hemos definido lo que va a ser la idea del proyecto que vamos a desarrollar en el semestre y hemos presentado ya la parte del perfil, nosotros vamos a ir ya a desglosar lo que es el tema. Entonces vamos a empezar con el estudio del mercado. Para que nosotros podamos hacer el estudio de mercado, es importante que nosotros conozcamos lo que es la estructura primero del mercado. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a dar una definición técnica de lo que es la estructura del mercado. Dice que agrupa las características de los compradores y de los vendedores de un producto, servicio o industria. En la estructura del mercado se considera principalmente el número de oferentes o ofertantes, demandantes, así como el poder de negociación que hay entre ambos. Eh, la estructura del mercado básicamente está constituido por lo siguiente, por elementos que van a determinar el precio y la cantidad del producto o servicio que se va a transar. Entonces nosotros podemos decir que la estructura del mercado es simplemente la forma de organización del mismo. La estructura del mercado tiene tanta importancia al momento de determinar las posibilidades o las estrategias para un posicionamiento óptimo de la empresa. Nosotros cuando realizamos el estudio del mercado, la última parte que nosotros vemos es la estrategia comercial que ustedes o su empresa van a desarrollar para la venta del producto, ¿sí? Entonces, en este punto es conveniente preguntarnos qué es un mercado. Nosotros podemos definir al mercado como un grupo de compradores y vendedores o ofertantes, si quieren verlo así, que mediante interacciones pueden determinar el precio de una serie de bienes y productos. Producto. La estructura entonces del mercado está compuesta por la característica de este mercado y está en la capacidad de influir en el comportamiento de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la estructura del mercado?
Las componentes de la estructura del mercado son las siguientes. El número de compradores o consumidores, ¿sí? Nosotros a estos compradores lo vamos a llamar nuestro mercado consumidor y vamos a estudiarlo. La cantidad de vendedores o ofertantes que compiten en un mercado, el poder de negociación de las partes, es decir, qué poder de negociación tienen nuestros compradores y nuestros vendedores. En esta parte del poder de la negociación, nosotros debemos considerar si existen muchos vendedores o si hay un gran número de demandantes. Asimismo, si la mercancía o el producto o el servicio es homogéneo, es decir, existe uniformidad en la mercancía, cuanto mayor sea el parecido, menor va a ser el poder de negociación. La facilidad de entrada y salida del mercado, es decir, si van a haber barreras de entrada para que puedan otras empresas competir en ese segmento de mercado. El grado de diferenciación del producto, es decir, cada productor se dirige a un segmento distinto de mercado o si todos compiten por el mismo público. ¿Sí? Yo puedo ofertar un mismo producto, pero teniendo distintos segmentos de mercado. Yo puedo, por decirle, producir lo que son teléfonos, ¿sí? Teléfono de gama baja o de gama alta, entonces van a ir a cierto segmento de mercado. Si yo estoy comercializando celulares entre 300 bolivianos a 700 bolivianos, pues mi segmento de mercado, mis compradores posiblemente van a ser aquellas personas que tengan bajos ingresos mensuales, ¿no? O como etcétera. Asimismo, yo puedo ofertar equipos celulares arriba de los 1.000, 1.500 dólares. Entonces, el segmento del mercado, así sea el mismo producto, es distinto. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros vamos a llamar el grado de diferenciación del producto. Estos son básicamente los componentes de la estructura de nuestro mercado. Dentro de la estructura del mercado existen dos tipos de estructura. Por un lado tenemos la competencia imperfecta. Esta competencia imperfecta corresponde más a la realidad en la que vivimos. La razón inicial desde que es imposible tener la ausencia de competidores o marcas que intervengan en el mercado. Vamos a ver en la competencia perfecta, digamos, el tipo de segmento de mercado o el tipo de productos o servicios que nosotros podemos colocar en el mismo. En realidad, la competencia imperfecta es lo que vivimos diariamente nosotros, tanto en la producción de productos o servicios. Entonces vamos a decir que los mercados imperfectos son aquellos en donde una o más empresas influyen en el precio. Este precio está medido por la oferta de productos diferenciados. Por eso, mientras menor sea el número de empresas, mayor es la capacidad de influir en el precio. Es decir, en este punto, si nuestros ofertantes son pocos y nuestros consumidores son mayores, el poder de la negociación las tienen las empresas. Esta es la razón por la que los distintos modelos de mercados de competencia imperfecta se determinan según el número de empresas. O también, no solamente según el número de empresas, sino también se pueden caracterizar por la diferenciación del producto. Entonces, una competencia imperfecta, las características son la concentración de empresas reducida, las influencias por parte de los vendedores en el precio, los productos diferenciados y las barreras de entrada en el mercado. Acá nosotros vamos a ver un pequeño gráfico
acerca de esta competencia. Entonces nosotros decíamos que está marcada por el número de empresas. Cuando existe una sola empresa, nosotros vamos a hablar de lo que es el monopolio. Ejemplos del monopolio, nosotros tenemos pues Saguapá, CRE, ¿no? También nosotros podemos tener pocas empresas. Cuando existen pocas empresas, nosotros tenemos lo que es el oligopolio. También nosotros podemos clasificar si existen muchas empresas, y cuando existen muchas empresas, el tipo de productos o servicios que ofertan. Pueden ofertar productos diferenciados. Cuando ofertan productos diferenciados, nosotros estamos ante una competencia monopolística. O cuando tenemos una competencia perfecta. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada una de estas características. Veamos lo que es el monopolio. Dice, el monopolio se caracteriza porque existen varios compradores, pero un solo vendedor que tiene el mayor poder de negociación, ¿sí? Así se dan los siguientes hechos. Esta empresa, que es única, fija el precio mayor y una cantidad ofertada menor en comparación a la competencia perfecta. Se genera una pérdida de bienestar. Esto porque existen consumidores que están dispuestos a pagar un precio por encima del costo de producción, pero por debajo de la tarifa impuesta por el monopolista. Por lo tanto, no adquieren el producto. En este caso de monopolio, no existen bienes sustitutivos, es decir, el comprador solo puede comprarle a este único oferente. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros en lo que es la luz eléctrica, ¿no? Todos tenemos lo que es el servicio de CRE. No existe otra forma, digamos, en que nosotros podamos contar con este servicio básico. ¿Sí? Entonces, no existe un bien sustitutivo. ¿Cuáles son las causas que explican la aparición del monopolio? Existen factores que pueden explicar con facilidad por qué se origina la existencia del monopolio en el mercado. Existe un control de recursos, es decir, el recurso productivo se encuentra bajo el control de una sola empresa, por lo que esta empresa es la única capacitada para manejar dichos recursos solamente. También se corresponde a la innovación superior. Otro de los motivos es que ciertas compañías se encuentran a la cabeza de innovación productiva y una mejor tecnología, lo que les permite a ellas tener mejores oportunidades. También se puede dar lo que es la concesión de patente. Cuando estas patentes solamente se brinda a un solo productor, haciendo así el camino difícil de recorrer, es decir, colocando barreras de entrada demasiado altas para que puedan ingresar otros competidores. Estas son algunas de las causas que explican la aparición del monopolio. Bueno, otra de las causas corresponden a la coexistencia de una economía de escala, el control del Estado sobre la oferta y las regulaciones gubernamentales que pueden existir. Aquí tenemos algunos casos de ejemplos del monopolio, como ser Microsoft, ¿no? Microsoft es una empresa que desarrolla el sistema operativo Windows y sus complementos. Entonces, es un claro ejemplo de lo que es el monopolio. Asimismo, la Coca-Cola. Aunque Coca-Cola tiene presencia en más de 200 países y su marca es distintiva, porque es una famosa bebida refrescante color negro que les gusta a muchísimas personas, esta marca también ha adquirido, dice, numerosas pequeñas marcas en este sector.
Bueno, entonces la Coca-Cola, por más de que existan otras bebidas de cola, como se dice, la Coca-Cola sigue siendo un monopolio que tiene presencia en muchos países. Bayer posee a nivel mundial una gran parte del mercado de medicamentos y asimismo las licencias. Google es la empresa más importante de Internet. También viene a ser un claro ejemplo de lo que es el monopolio. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otra forma que es el oligopolio. Entonces, si el mono es uno, el oligopolio es cuando hay pocos productores en el mercado, disculpen, compiten pocos productores, pero hay muchos compradores. Entonces, el oligopolio eh, presenta las siguientes características. En este caso, los vendedores tienen más poder de negociación que los demandantes, pero la situación no es tan desigual como en un monopolio. Uno de los competidores puede tener más experiencia o ser de mayor tamaño. A estos se los van a denominar los líderes y sus decisiones van a determinar los movimientos que se realicen en los demás ofertantes. Lo que decide un vendedor afectará a los demás y viceversa. Bueno, yo estaba mirando algunos ejemplos de oligopolio dentro de lo que es Bolivia. Tenemos lo que es la telefonía celular, las aerolíneas, ¿sí? Son ejemplos claros de lo que es el oligopolio. Pocos productores, muchos compradores, ¿sí? Por ejemplo, en las aerolíneas tenemos lo que es Amazonas, ¿no? Con todo lo que es la ayuda del gobierno, viene a ser, digamos, aunque existen otras líneas, pero viene a ser una de las líneas líderes de lo que es el servicio a nivel nacional, ¿sí? Lo mismo con la telefonía celular, ¿no? Tigo, Viva. Otra forma es el monopsonio. En el monopsonio solo hay un comprador en el mercado y pueden existir varios vendedores. Dentro de lo que es el monopsonio, nosotros podemos observar las siguientes características. El comprador, al ser único, tiene un mayor poder de negociación. El monopsonio es lo contrario al monopolio. El consumidor va a imponer un precio y una cantidad menores a los del equilibrio del mercado en competencia perfecta. Cuando nosotros estamos hablando de equilibrio de mercado, en la próxima clase vamos a estudiar todo lo que es demanda y oferta y vamos a poder ver cómo logramos un equilibrio, ¿sí? Dentro de algunos ejemplos está aquellas empresas que fabrican armamento, ¿no? ¿Quién puede comprar armamento? Pues, bueno, no en el mercado negro, ¿no? Pero en los únicos compradores que nosotros podríamos identificar de una manera legal, pues es el Estado, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de lo que es un monopsonio. También nosotros podemos clasificar por el tipo de producto, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de productos diferenciados. Es decir, en una competencia monopolística, los competidores buscan diferenciarse entre sí y para ello se dan las siguientes condiciones. El producto no es homogéneo, cada vendedor o cada oferente apunta a especializarse en un nicho diferente de mercado, a distinguirse entre sí. En este caso, los competidores obtienen mayor poder de negociación. Asimismo, nosotros también tenemos lo que es la competencia. Todos estos modelos eran parte de la competencia imperfecta. Y la segunda estructura nos da lo que es la competencia perfecta.
La competencia perfecta es una situación muy poco probable que se dé, muy poco realista, pero dentro de las características de una competencia perfecta nosotros tendríamos la siguiente. En una competencia perfecta existe un gran número de vendedores y de demandantes que son precio aceptantes. Es decir, ni los vendedores ni los demandantes van a tener un grado para influir en el precio, la cantidad demandada o la cantidad ofertada. El producto es homogéneo, por lo que no se puede diferenciar entre la mercancía de un competidor y otro competidor. Información perfecta, lo que quiere decir que los consumidores tienen datos precisos sobre el producto o los servicios y los ofertantes pudiendo elegir a cualquiera de ellos. Los costos de transacción son aquellos en los que se incurre para llevar a cabo el intercambio, son muy pequeños. No hay barreras para la entrada o la salida de competidores del mercado, ¿sí? Este tipo de estructura no es realista, pero se puede dar, digamos, en ciertos productos que son de consumo diario, ¿no? Por ejemplo, el pan de batalla, digamos. Ahí nosotros podíamos ver una competencia perfecta, ¿no? No existe variación en los precios, existen muchos demandantes y existen muchos ofertantes. No hay un poder de negociación ni de uno ni de otro, a no ser, digamos, que sucedan ciertas situaciones como es la escasez de harina, digamos, ¿no? Para que cambie. Aunque es un producto homogéneo, digamos, el pan dependería de su materia prima, que es la harina, y si falla uno de los elementos del mercado, ya puede dejar de ser una competencia perfecta. Y bueno, ante otras situaciones que nosotros hemos vivido y estamos dejando de vivir, que es la época de pandemia, ¿no? Donde muchos productos que eran muy homogéneos o existía una gran oferta en el mercado, digamos, por cuestiones de la pandemia, que no llegaba la materia prima o los insumos, o no había la movilización, digamos, dejaron de pertenecer a este rubro, a esta forma de estructura de mercado. Pero son situaciones, digamos, que muchas veces no se pueden controlar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura del mercado la podemos estudiar de acuerdo al número de empresas, de acuerdo al tipo de producto, a la diferenciación de los productos, pero también esta estructura del mercado nosotros la podríamos estudiar en la teoría económica. En la teoría económica se plantean tres interrogantes fundamentales que van a dar origen a un proceso de especialización de la producción y al consecuente mercado en donde ellos se van a transar. Entonces, nosotros debemos contestarnos estas tres interrogantes básicas. ¿Qué producir? ¿Cómo escoger entre las diversas opciones de producción de bienes y servicios? Una vez que nosotros hemos decidido qué producir, cómo lo vamos a producir, qué tecnología vamos a utilizar para producir estos bienes y servicios. Si nosotros vamos a producir con pocos trabajadores y mucha maquinaria o de forma viceversa. Una vez que nosotros hemos decidido qué producir y cómo producir, cuánto vamos a producir, qué cantidad de bienes y servicios nosotros debemos producir y quiénes son los que los van a consumir. Cuando nosotros estudiamos la teoría económica, se conocen dos grandes modelos, ¿sí? Por una parte, nosotros conocemos lo que es la economía liberal, la que a través de mecanismos de mercado y la interacción de la oferta y de la demanda
sin interferencia de ningún otro ente, permite dar respuesta a las interrogantes básicas. De esta forma, dice, el zapatero pues produce zapato, el pastelero produce pan, come, etcétera. Entonces, por un lado tenemos lo que es la economía liberal y por el otro lado tenemos cuando el Estado, a través de la planificación central de la economía, establece los bienes y servicios que se van a producir, cómo producirlo y cuánto producirlo. Y es más, puede definirse a través del Estado quiénes van a producir y quiénes los van a consumir. Es decir, el Estado puede dirigir absolutamente el consumo de las personas, obligando a toda la sociedad a consumir aquello que el gobierno decida producir mediante una planificación. ¿Sí? Un ejemplo claro eh, son las tarjetas de racionamiento en Cuba, ¿no? En Cuba deciden todo, qué es lo que van a comer, eh, qué es lo que van a beber, cuándo lo van a hacer, cómo, etcétera, ¿sí? En este punto es importante que nosotros podamos razonar, digamos, Bolivia, Santa Cruz, en qué modelo de concepción de economía se encuentra y hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Sí, entonces, nosotros no vamos a estudiar, nosotros no vamos a estudiar lo que es la teoría económica. Para eso ustedes, bueno, los de sistemas tienen una materia, creo que se llama microeconomía, ¿no? Que habla un poquito más sobre este tema. Nosotros vamos a estudiar la estructura del mercado a través de la cantidad de empresas y de la diferenciación de productos o servicios, que esa es la teoría básica que nos va a sustentar en lo que es la materia de preparación y evaluación del proyecto. ¿Sí? Vamos a dejar y vamos a introducirnos a lo que es el tema ya. Un momentito, por favor. Voy a buscar mi tema. Bueno, ¿se puede ver? Sí, Indira, se ve. Cuando nosotros hacemos el estudio de mercado para el diseño, el análisis y la evaluación del proyecto, de proyectos, el objetivo general de este capítulo que nosotros vamos a desarrollar es que el alumno sea capaz de comprender, calcular y aplicar una metodología para realizar el estudio de mercado. Esta metodología va a estar enfocada en la evaluación de proyectos. Entonces, en el estudio de mercado, el mercado en sí es donde las personas reflejan sus intereses y sus necesidades. Allí se pone presente la jerarquización de las necesidades que tienen los consumidores y establece la propia identidad en relación con los bienes que desea poseer o adquirir. O es en el mercado donde los productores reflejan las condiciones de costo y tecnología. La interacción de los demandantes y de los ofertantes va a determinar un mecanismo que generalmente será el que es socialmente más óptimo, ¿no? Este mecanismo es la estructura de mercado que nosotros a grandes rasgos hemos logrado identificar. Un momentito. Al evaluar un proyecto, es necesario determinar el mercado en el que deberá operar, es decir, el segmento del mercado que van a ser nuestros consumidores, ya sea de nuestro bien final, de nuestros insumos y de todos los factores que van a afectar nuestro mercado. Resulta imperioso, dice,
para realizar el proceso a través del cual nosotros podemos recomendar o rechazar la asignación de los recursos escasos a una determinada iniciativa. No nos olvidemos que en esta materia nosotros vamos a hacer un estudio de prefactibilidad. Si bien nosotros hemos terminado de hacer lo que es el perfil, en el estudio de mercado, cuando nosotros estemos estudiando los 5 mercados que involucran, puede ser que llegue en un punto del proceso en que nosotros tengamos que recomendar no seguir con la idea, ¿sí? Porque no lo vemos factible. Entonces, en este punto nosotros vamos a realizar recomendaciones de seguir con los estudios próximos o de rechazar la asignación de los pocos recursos que tenemos para esta iniciativa. El semestre pasado nosotros haciendo el estudio de mercado en 2 o 3 proyectos tuvimos que cambiar la idea inicial, tratar de darle otro matiz, digamos, a esa idea o otros objetivos para nosotros poder seguir desarrollando lo que era el tema. Bueno, el estudio de cada una de las variables, hablo del estudio del mercado, va dirigido principalmente a recopilar información. Esta información que nosotros vamos a recopilar es de carácter económico y va a repercutir en la composición del flujo de cada proyecto. Cuando nosotros o cuando ustedes han determinado el perfil de su proyecto, han determinado las fuentes de información, ¿no? Entonces, a partir de esas fuentes de información que ustedes han determinado, nosotros vamos a recopilar la información, la vamos a organizar para posteriormente terminar en lo que va a ser el flujo de nuestro proyecto. Dentro de lo que es el estudio de mercado, nosotros vamos a analizar los distintos entornos en los cuales nos vamos a mover. Un momentito. Esta es la estructura básica del análisis del mercado. Cuando nosotros hacemos la estructura básica de nuestro mercado, lo primero que vamos a hacer nosotros es la definición del producto. ¿Sí? Esta definición del producto nosotros la vamos a, ¿se puede ver la diapositiva? La vamos a hacer de manera comercial. ¿Ya? Es decir, en este punto nosotros tenemos ya que tener una definición exacta de nuestro producto. Cuando yo hablo del producto también estoy hablando de los servicios. Una vez que nosotros hayamos definido nuestro producto, nosotros vamos a hacer el estudio de los 5 mercados. Vamos a hacer el estudio del mercado de nuestros compradores, de nuestros vendedores, de nuestros competidores, el mercado que va a ser la distribución. Vamos a hacer el estudio también de la estrategia comercial que nosotros vamos a plantear para luego tener una conclusión, ¿sí? Todo este estudio parte de lo que nosotros hemos planteado en nuestro primer capítulo, que es el capítulo del perfil, ¿no? En el capítulo del perfil nosotros hemos hecho una definición del problema. En el perfil ya tenemos un conocimiento de la problemática. Si bien se pueden plantear distintas alternativas posibles de solucionar, nosotros vamos a decidir una de ellas, que es la que vamos a desarrollar durante todo el semestre. Dentro de lo que es el perfil, lo que es fundamental para hacer nuestro estudio de mercado, nosotros hemos identificado las fuentes de información, es decir, cuáles van a ser nuestras fuentes primarias. Las investigaciones de campo que vamos a realizar, ya sea por medio de encuestas, de cuestionarios, de entrevistas. Asimismo, las fuentes secundarias de información,
libros, revistas, estadística. Una vez que nosotros hemos identificado estas fuentes de información, nosotros tenemos que diseñar cómo vamos a recopilar esta información, procesar y analizar todos estos datos para realizar un informe, ¿no? Dice, para tomar en cuenta, cuando nosotros hacemos un estudio a nivel del perfil, basta que se tenga el alcance de datos secundarios, ya sea sobre el consumo histórico o aparente, la oferta histórica, el precio vigente en el mercado y el canal de distribución existente. Cuando nosotros hacemos a nivel de prefactibilidad, es necesario que realizamos ciertas investigaciones de gabinete. Entonces, vamos a realizar encuestas, vamos a analizar documentos de campo, vamos a realizar entrevistas, si es posible, digamos, entrevistas a nuestros competidores directos e indirectos, vamos a analizar documentación técnica y todo lo concerniente para tener información de primera mano para poder analizar, ¿sí? Entonces, el estudio de mercado presenta estos submercados, que luego lo vamos a estudiar a más detalle. Por un lado tenemos el mercado proveedor. El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que el mercado consumidor. Yo recuerdo que hay un proyecto que habla de mesas artesanales, ¿sí? Entonces, ese proyecto va a depender, ¿no?, de que la empresa pueda contar con esa materia prima, que sería la madera. Imagínense si no tiene esa materia prima, entonces la empresa no va a poder, no va a poder producir. Entonces, muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, de la cantidad, de la oportunidad de la recepción y también de los costos de los materiales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos nuestro mercado proveedor, estudiamos quiénes nos van a proveer de la materia prima y de los insumos. Si nosotros vamos a hacer pues una panadería, ¿no?, la materia prima va a ser pues la harina, otros insumos, digamos, que podemos tener, la semilla, el azúcar, la leche, como etcétera. Otro de los submercados que vamos a estudiar es el mercado competidor. Este mercado competidor nosotros podemos diferenciarlo entre un mercado competidor directo o indirecto. Es decir, en el mercado competidor está formado por las empresas que producen y comercializan productos similares a lo de nuestro proyecto y comparten el mismo mercado objetivo de cliente. Por lo tanto, para la preparación y evaluación de proyectos será imprescindible conocer la estrategia comercial que desarrollan estas empresas para enfrentar de mejor forma la competencia frente al mercado consumidor. Por ejemplo, si yo quiero tener una fábrica que produzca zapatos hechos a medida para damas, ¿sí?, es unos competidores indirectos, pues sería Bata, Manaco, otras empresas más, digamos, Botero. Y los competidores directos serían aquellas zapaterías que también fabrican zapatos hechos a medida, ¿sí? Y así nosotros podemos identificar otros rubros más, ¿no? Entonces, de estos competidores, ya que nuestra empresa no está todavía en operación, de estos competidores es que nosotros sacamos datos de venta, datos de precio. Entonces, en base a esta información de nuestros competidores o de los que están ahorita en el mercado, que son los oferentes del mercado, nosotros hacemos, en base a esos datos estadísticos, nosotros hacemos el análisis de la oferta. Otro mercado que nosotros vamos a estudiar es el mercado distribuidor.
Dice, es el que requiere del estudio de un menor número de variables, aunque no por ello deja de ser importante. La disponibilidad de un sistema que garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor toma un papel definitivo. Mucho más en el caso de los productos perecederos, ¿no? Imagínense una florería, una panadería, ¿no? Entonces, este mercado distribuidor, si bien, digamos, no tiene muchas variables para estudiar, pero hay muchas empresas que dependen del estudio de este mercado. El canal que nosotros vamos a seleccionar va a influir bastante en el éxito. Nosotros podemos tener, digamos, un canal directo de nuestros productores a nuestros consumidores. Podemos ser mayoristas, podemos ser minoristas, podemos ser intermediarios, ¿no? Entonces, el canal que nosotros vamos a elegir va a estar, digamos, adecuado a la estrategia comercial que nosotros vamos a implementar. El mercado más importante que nosotros vamos a estudiar es el mercado consumidor, ¿sí? ¿Quiénes van a ser nuestros consumidores? Este mercado consumidor es el que más variables tiene. Dice, la complejidad del consumidor hace que se tornen imprescindibles varios estudios específicos sobre él. Los hábitos, las motivaciones de compra, la frecuencia de compra, el poder adquisitivo que tienen estos nuestros compradores, la edad, el sexo y muchas variables más determinan a lo que va a ser nuestra demanda, ¿no? Es decir, son determinantes al definir al consumidor real y la estrategia comercial. En general, se puede afirmar que los principales factores subjetivos o emocionales se asocian con la moda para algunos productos, la marca existe, digamos, para ciertos productos, por decir que son productos de lujo, productos que son para un segmento de mercado, digamos, de personas que tienen un poder adquisitivo alto. La marca influye bastante, ¿no? Hay ciertos segmentos que se dirigen más a la marca, otros que se dirigen más a la exclusividad, la confianza, la limpieza, las medidas de bioseguridad. Entonces, hay muchas variables que influyen de manera subjetiva a nuestros consumidores. Otras variables que son más objetivas pueden ser los precios, la forma, las condiciones de compra, si es al contado, si es al crédito, la antigüedad, el prestigio de las empresas. Un elemento pertinente para realizar cualquier estudio de los consumidores se denomina segmentación de mercado. Es muy importante que nosotros sepamos segmentar nuestro mercado, es decir, corresponde a la forma en que nosotros vamos a agrupar a los usuarios o a los consumidores. Vamos a darnos un ejemplo. Nosotros tenemos una empresa que va a fabricar pantalones jean, digamos. Entonces, el sexo es muy importante de estudiar porque los gustos de los varones respecto a lo que son los pantalones es distinto a los gustos de las mujeres, ¿no? Tal vez a los varones le guste con más bolsillo, le guste un botapié ancho, qué sé yo, ¿no? Entonces es distinto a los gustos de las mujeres. Asimismo, el nivel de ingresos, ¿no? Y la frecuencia de compra, porque va a existir, digamos, personas que no le interesa, digamos, la cantidad de pantalones que pueda tener, sino la calidad. La edad también es muy importante, no es lo mismo, digamos, si nosotros estamos hablando, si vamos a segmentar de un grupo, aquí mismo en este grupo, digamos, si yo me pusiera a hacer una encuesta
y yo lo quiero segmentar por sexo, habría diferenciación entre la frecuencia, entre los gustos que ustedes tienen acerca de calzar pantalones. No creo la edad porque debe haber una edad homogénea acá, digamos, entre, qué sé yo, entre 19 años y 22, 24 años, a excepciones, digamos, ¿no? Entonces, la edad no sería un factor determinante para este grupo si yo lo quisiera tomar como una muestra de mi población, ¿ya? Tampoco el nivel de ingreso, ¿no? El nivel de ingreso no sería en este grupo un factor determinante. A pocas excepciones, digamos, hay personas que trabajan, ¿no? O tal vez me equivoque, digamos, o tal vez son la mayor cantidad de estudiantes que tenemos acá ya están trabajando, no lo sé, ¿no? La educación, el lugar de residencia y otras variables más. Entonces, básicamente, la estructura de este capítulo 1 sería el siguiente. Nosotros nos vamos a concentrar, ahorita ya la tarea para el próximo lunes va a ser el producto. Cuando hablamos de producto, nosotros estamos hablando de acá de del producto o los servicios que nuestra empresa va a producir, ¿sí? El lunes vamos a estudiar lo que es la demanda y la oferta. Y el miércoles vamos a entrar a lo que es el precio. Cuando nosotros estudiamos el capítulo de mercado, el precio que nosotros colocamos en el capítulo del mercado es el precio de nuestros competidores, no el precio de venta de nuestra empresa, ¿sí? Porque nosotros no hemos hecho todavía lo que es el estudio técnico, no hemos hecho y otros estudios más. Entonces, el precio que nosotros colocamos en este capítulo es el precio que está en el mercado de nuestros competidores. Vamos a definir cómo va a ser la distribución, los canales de distribución y la estrategia comercial que vamos a desarrollar. Entonces, básicamente estos son los 6 puntos que nosotros vamos a desarrollar en este capítulo, ¿sí? Yo, como en todos los demás capítulos, le voy a dar los índices correspondientes. Bueno, aquí tienen la tarea. Esta es la tarea para el próximo lunes, que es la definición comercial del producto, ¿sí? Definición comercial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una descripción exacta del producto o servicio que su proyecto pretende comercializar a un precio determinado en un espacio o momento dado. Para ayudarnos a lo que es la definición comercial del producto, nosotros podemos hacer unos pequeños catálogos, diseños o dibujos a escala que muestren las partes que los componen. La descripción del producto lo van a efectuar en base a los objetivos del proyecto, que ya ustedes lo han desarrollado en el perfil. Luego lo vamos a reajustar de manera sucesiva, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el estudio técnico de nuestro proyecto, ya damos otra información adicional. En este punto nosotros solamente vamos a hacer la definición comercial del mismo. Yo he bajado algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, anoten por favor, esta es la tarea, creo que está ahí mi ayudante de grupo. Entonces, para el próximo lunes, yo tengo que tener ya lo que es la definición comercial. Yo me voy a quedar trabajando en el aula y va a estar en la parte de tarea, ¿ya? O seguimiento del proyecto. ¿Les parece bien hasta el lunes en horario de clase, antes de entrar a clase? ¿Sí? Para que ustedes lo puedan enviar y nosotros vamos a agarrar algunos ejemplos de sus proyectos y lo vamos a leer en clase. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos que hemos desarrollado con sus compañeros en el anterior semestre, ¿ya? Eso estaba buscando yo algunos ejemplos
Miren acá, bueno, ¿se puede ver? ¿Pueden mirar? Sí, se ve Ok, todo bien. este es un proyecto, no, esto no fue del semestre pasado, creo que fue hace unos semestres más atrás. Este era un proyecto de formación básica para maestros de primaria, ¿sí? Entonces, eh, si no me equivoco, este proyecto fue desarrollado por alumnos de la FINOR, donde lo que querían dar era algunos cursos del área de informática, ¿sí? Entonces aquí, bueno, pues plantean lo que es su introducción. Miren, aquí van haciendo un estudio ya del segmento del mercado, sus encuestas, y aquí hacen la definición comercial del producto. Dice, el presente proyecto tiene como objetivo realizar cursos de capacitación y actualizaciones tecnológicas solamente a maestros de la ciudad de Montero. Entonces, ¿cómo hacen esa definición comercial, digamos? Ellos empiezan a decir los cursos que vamos a realizar es introducción al uso para educadores. Seguramente su primer curso que iban a dar era identificar lo que era un computador. Iban a dar otros cursos de Word. Entonces, aquí no están hablando nada técnico, solamente de manera comercial. Excel, PowerPoint. ¿Sí? Entonces, es una pequeña identificación comercial de los cursos que ellos iban a dar. Acá tengo otro ejemplo. A ver, estaba bajando yo. Este lo cierro. Y acá. Este fue un proyecto que hicimos el semestre pasado, ¿sí? Era acerca de ensamblaje y comercialización de equipos hidropónicos. Ellos iban a comercializar, tal vez ustedes ya conocen lo que es las lechugas, ¿no ven? Las lechugas que se comercializan a través de este tipo de ensamblaje. No sé si alguno tiene conocimiento de esta forma de producir. Bueno, entonces ellos aquí me hicieron la definición comercial del producto. Dice, el presente proyecto tiene como objetivo realizar el ensamblaje y comercialización de equipos hidropónicos que se basa en un sistema de contenedor tubular y un método para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Entonces hacen una pequeña definición, ¿sí? Aquí lo hacen con una fotito, digamos, estos son los equipos que ellos iban a comercializar, estos tubos, la forma en que llega el agua, entonces están haciendo una definición comercial, ¿sí? Entonces aquí se están ayudando con lo que es una foto, una pequeña foto. Vamos a buscar otro proyecto. Eh, Acá tengo otro proyecto que lo desarrollaron muy bien también sus compañeros del semestre pasado. Era bolsa biodegradable, ¿sí? Si no me equivoco, estas bolsas, la materia prima era en base a yuca, ¿sí? Entonces aquí tenemos la definición comercial del producto. Dice, el producto que vamos a desarrollar serán bolsas con modelos personalizados para cada supermercado. El color y tamaño va a depender de la preferencia de los clientes. Y bueno, ellos se inventaron ya, bueno, hasta este punto ya ellos tenían el nombre de su empresa, si no me equivoco, y hacen una pequeña captura de lo que iba a ser el modelo de sus bolsas que ellos iban a comercializar. Vean,
aquí no hacen ninguna definición de las características técnicas de los componentes que tienen estas bolsas biodegradables, ¿sí? Solamente es una definición comercial de las mismas. Bueno, ellos acá están, bueno, ya colocan como un pequeño catálogo de los distintos modelos, de los distintos tamaños. ¿Sí? A eso me voy yo, que es la definición comercial que ustedes tienen que hacer. Tengo también otro proyecto, a ver, acá. Este proyecto también se desarrolló el anterior semestre. Este proyecto fue reajustado, ¿ya? Inicialmente los chicos, los jóvenes, me presentaron, era un proyecto a ver, para ir a los colegios y capacitar a los estudiantes para el maltrato animal, ¿ya? Para reducir lo que era el maltrato animal. Cuando nosotros empezamos en el estudio de mercado, de alguna manera pudimos desarrollar lo que era el proyecto, pero llegamos a lo que era el estudio técnico y ya cuando nos tocó, digamos, convertir esa materia prima y esos insumos a lo que era el producto o servicio, faltaron ciertas variables que quedaron sueltas, entonces tuvimos que reajustar el proyecto y siguiendo los mismos objetivos, pero acompañamos con lo que era el desarrollo de una página. Entonces, ya ellos hacen lo que es la definición comercial del producto. En este caso dice el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una página web en la fundación como parte de una campaña infantil en la ciudad de Santa Cruz que va a estar accesible para los distintos hogares y colegios para contribuir y concientizar a las futuras generaciones sobre el problema que representa el maltrato a los animales, ¿sí? Básicamente nosotros estudiamos si había software disponible en los colegios, en las fundaciones, como campañas preventivas, pero acompañamos a todo lo que habíamos hecho, acompañamos con lo que era el desarrollo de una página, ¿sí? Entonces, de esta manera le pudimos dar un poco más de cuerpo, porque ellos creo que es un proyecto que una de las alumnas desarrolla, ¿ya? Pudimos darle un poquito más de cuerpo a lo que era el proyecto y creo que les sirvió como base para otras materias. Entonces, acá miren, hasta este punto ellas tenían hasta nombre de su fundación, patitas a la obra, tenían como ya un esquema de lo que iba a ser la visualización. Entonces se pudo, digamos, generar también la idea en lo que era el desarrollo de la materia, ¿ya? En este semestre yo he visto que hay temas referentes al desarrollo de páginas. A ver, y uno más, déjenme buscarle, estoy acá. Este era un proyecto bastante extenso que desarrollaron, tuvimos que cortarlo un poco. Esto era sobre el grano de caucho, reciclar grano de caucho. Era sobre las llantas, ¿sí? Hicieron un estudio acerca de las llantas en desuso y ellos vieron la necesidad de reciclarla y lo que ellos comercializaban era este grano de caucho. En esta parte de la definición del estudio de mercado, por ejemplo, no debería estar toda esta parte de acá, ¿sí? No deberíamos nosotros hablar de densidad, de forma física, de rango, porque esta ya es una presentación técnica, ¿sí? Nosotros en este punto solamente hablamos de una definición comercial, ¿sí? Entonces, esta definición más que todo va a la definición técnica.
Esto puede ser una definición comercial, digamos. Están presentándome lo que es el caucho, ¿no? Una definición más comercial. Bueno. Preguntas, jóvenes. ¿Se entiende lo que tienen que hacer para el día lunes? Sí, Inge, ¿usted nos va a dejar de todos modos el índice en el virtual? ¿O No, solamente esa definición? no, solamente esa definición, Ah, ya. solamente esa definición, porque hay varias personas que hasta ahorita no tienen grupo, ¿no? Yo estaba viendo los mensajes de su WhatsApp. Ya Sí, Inge, entonces, quería preguntar si alguien más va a añadirse a algún grupo o era para ya mandarle el ya, ter- documento. ya terminaron las adiciones. Sí, Hoy día, hasta hoy creo que eran los casos especiales. O creo que mañana más. No, creo que hasta hoy. Ya procesaron todos los casos especiales. Bueno, eso significa que yo voy a tener más de 105 alumnos, o tal vez ya no. Ojalá que no, porque va a ser un poquito complicado. Fadua, ¿cuántos grupos teníamos hasta ahora? ¿Seguíamos con los 16 grupos? Sí, seguíamos con los 16 o eran Es bastante. 17. Yo no Claro, quiero que crezca más la cantidad de grupos porque no voy a poder sí, atender. 16. Ya, si bien ustedes ven que la teoría es bien cortita, lo que yo trato de resumirle para que nosotros podamos entender lo que es la teoría. Y toda esa información en más extenso yo se la dejo en plataforma. El trabajo más fuerte viene cuando empezamos ya a debatir cada uno de los temas, ¿no? Porque hay temas, digamos, que son nuevos para mi persona, entonces yo tengo que indagar un poquito más sobre las propuestas que ustedes están dando. Entonces yo les recomiendo que los que hayan adicionado recién y no tengan grupo, verifiquen ahí en los temas que ya han sido aprobados y se adicionen, ¿ya? No creemos más grupos, porque si no, no vamos a dar abasto. Vamos a tener que hacer las defensas, todo un fin de semana para poder ponerles nota. Y entonces le encargo eso, Fadua, por favor, que se adicionen a los grupos que ya están existentes. No importa si pasa el número que hemos colocado, ¿ya? ¿Ya? Bueno, para los nuevos, indicarle que hay una plataforma en Moodle. Yo más un rato o tal vez mañana voy a colocar toda esta información ya de mercado y vamos a seguir avanzando. Todavía no le doy el índice, lo único que estoy dejando ahorita es la tarea que tienen que presentar, que es la definición comercial del producto o de los servicios. Si tienen alguna duda, ustedes me escriben a mi WhatsApp y me identifican y yo les voy a contestar este fin de semana, digamos, si tienen algunas dudas para realizar la tarea, ¿ya? ¿Listo? Y tu señora. Bueno, ok, entonces no es más, vamos a descansar y nos vemos el próximo lunes. Ya denme por favor hasta mañana mediodía para que esté toda la información arriba. Y voy a tratar de compilar esos ejemplos que les he dado, se lo voy a tratar de poner en un Word para que ustedes más o menos se ubiquen cómo hacer su definición, ¿ya? Perfecto, Bueno, Inge. ¿listo? Gracias. Bueno, se cuidan. Hasta luego. bueno,